una vez más acá exponiendo la palabra de Dios. Quiera Dios hoy hablar a nuestras vidas. Reciban un cordial saludo de la Iglesia de Jesucristo Rey Eterno de San Pedro Sucre. Me acompaña mi esposa Mercedes Cruz, mi amada, hermosa esposa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Mateo, capítulo 9. Vamos a leer de los versículos 1 al 8. Mateo 9 del 1 al 8. Y noto que tengo una versión distinta a ustedes, entonces voy a leer a favor de todos la palabra de Dios, pero vamos a escucharla con suma reverencia. Dice así la única, poderosa, soberana palabra de Dios. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su palabra. Todos sabemos que el propósito del libro de Mateo es presentar a Cristo como el Mesías rey, profeta y sacerdote, como el rey que proclama la palabra de Dios, gobernando el pueblo de Dios, y como el sacerdote que entra a la presencia del Señor a favor del pueblo y se ofrece a sí mismo por los pecados del pueblo. Mateo, en el capítulo 1 de su libro y el capítulo 2, se preocupa por esto en su introducción, la genealogía y el nacimiento de Jesús. Mostrar que Jesús es el rey prometido, el profeta prometido, el sacerdote prometido, el Mesías prometido. En el capítulo 3, Mateo muestra a Cristo siendo ordenado por Juan el Bautista precisamente en esos oficios. En el capítulo 4, Mateo presenta a Cristo iniciando su ministerio. En los capítulos 5 al 7, Mateo presenta al Señor dando un discurso conocido como el Sermón del Monte, para mostrar allí la autoridad y el poder de Cristo para enseñar como profeta, como rey profeta. Luego entra en los capítulos 8 al 9 para presentar un grupo de milagros del Señor Jesucristo, mostrarlo como ese rey, sacerdote, que también toma sobre sí las enfermedades sin ser él contaminado por ellas, y también el pecado del pueblo sin ser él contaminado por él. Así que lo que acabamos de leer es uno de los tantos milagros que se registra en los capítulos 8 y 9 del libro de Mateo. De hecho, estos capítulos presentan 3 grupos de 3 milagros cada uno. Y este es el último milagro entonces del segundo grupo de milagros. En el primer grupo de milagros, Mateo ha mostrado el poder y la autoridad de Jesús sobre las enfermedades. Ha sanado a un leproso, a un siervo de un centurión,
a la suegra de Pedro y a otros muchos, de los que no se menciona su nombre. En el segundo grupo de milagros, Mateo muestra la autoridad y poder de Jesús sobre la naturaleza y las fuerzas de la naturaleza, y nuestro hermano diácono esta mañana nos enseñó sobre eso en la escuela dominical. Luego sigue mostrando Mateo el poder y autoridad de Cristo sobre los demonios. De allí pasa entonces a mostrarnos la autoridad y el poder de Cristo, pero en una nueva área o faceta que antes no había mostrado: la autoridad y poder de Cristo sobre el pecado. Esto es, su poder y autoridad como rey indulgente, pero también como un rey que apunta hacia un sacrificio sacerdotal. En el pasaje que acabamos de leer, encontramos entonces el último milagro del segundo grupo de milagros, y es el milagro de la sanación de un paralítico. Y lo que quiero que observemos esta mañana acerca de este milagro son tres reacciones distintas que hubo frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados. Tres reacciones distintas frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados. Pero antes de entrar a ver estas tres reacciones, quiero que nos ubiquemos un poco en el contexto del escenario a modo de introducción. Mateo nos escribe las palabras del versículo 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y esto para decirnos, a modo de conectar contextos, que Jesús había estado en Capernaum, luego pasó al otro lado del mar, donde sucedió precisamente la tormenta de la que predicó el hermano esta mañana, y donde al llegar a tierra libertó a unos endemoniados. Jesús vuelve y entonces se da el suceso del paralítico. No se da cronológicamente, no se da inmediatamente él vuelve, porque la intención de Mateo es cubrir la vida de Jesús y el ministerio no cronológica, sino temáticamente. Entonces, si se dio inmediatamente, él vuelve a Capernaum o no, es irrelevante. Lo que sí es relevante es lo que sucedió en la casa donde Jesús estaba enseñando en Capernaum. ¿Y qué es lo que vemos que sucedió allí? Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mateo abrevia este relato, pero este relato también lo encontramos en Marcos 2 y en Lucas 5. Y en estos dos últimos libros, tanto Marcos como Lucas, nos dan muchos detalles que no aparecen en Mateo. Entre estos detalles están, por ejemplo, que la gente no cabía en la casa donde Jesús estaba y donde sucedió la sanación del paralítico. Otro detalle es que los amigos o familiares del paralítico, cuentan Marcos y Lucas, tuvieron que romper el techo para hacer entrar al paralítico hasta el lugar de la casa donde estaba Jesús. Mateo obvia estos detalles, no entra en ellos, porque Mateo quiere entrar inmediatamente al punto del asunto. Y este es que Jesús, el carpintero, por ser Dios, tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Sigue diciendo el pasaje, o volviendo más bien al mismo versículo 2, para entender un poco mejor. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Yo quisiera que pensáramos un poco, a modo de introducción, analizando el contexto y la situación, acerca de la situación de este paralítico, para que entendamos mucho mejor las tres reacciones que se dieron en este escenario. ¿Cómo podría estar sintiéndose este paralítico? Podemos pensar en eso. Pensemos cómo podía estar este paralítico mental y emocionalmente en la condición en la que se encontraba. El solo hecho que tuvieran que llevarlo entre 4 personas como mínimo, cual registra la Biblia,
nos deja pensar que lo que este hombre tenía era una parálisis fuerte y definitiva. Esto era una terrible condición para este individuo. En tales condiciones, este hombre no podía valerse por sí mismo. Tenía que depender de otros para todo. De hecho, le trajeron a Jesús porque él no podía venir por sí mismo. Su condición era triste. Para hacer sus necesidades físicas más básicas, y piensen en ir al baño, bañarse, vestirse, debían asistirlo y ayudarlo. Y esto es algo que honestamente a cualquiera de nosotros nos daría mucha vergüenza. Sin embargo, esta era la condición de este hombre. Por años él no podía ir por sí mismo a ningún lugar. Él podía tener ganas de salir para alguna parte, pero no podía. Él no podía ir a donde quisiera, cuando quisiera. Él veía que las personas iban y venían y paseaban, pero no podía hacer lo mismo, porque por años jamás pudo valerse por sí mismo. Así que de seguro, a causa de todo esto, por más de una vez, este hombre tuvo que tener muchas crisis fuertes, depresivas. Solo imagínese estar en una situación como esta. ¿Cuántas vergüenzas pasó? No lo sabemos. ¿Cuántas veces se sintió que no valía nada, que no servía para nada? No lo sabemos. ¿Cuántas veces pudo sentirse afligido y aún hasta humillado por aquellos que debían ayudarle? Dependía de la voluntad de ellos, de las ganas, de si querían o no querían. ¿Cuántas veces quiso no estar así, paralítico como estaba? No lo sabemos. Pero de seguro él deseaba ser una persona común y corriente, con todas sus facultades físicas funcionando. De seguro decenas de veces deseó valerse por sí mismo y no que lo llevaran de un lugar a otro cargado. De seguro él deseaba salir de esta triste condición difícil y aterradora en la que se encontraba. Esta era sin dudas, hermanos, una realidad, una situación muy, pero muy triste, difícil y deprimente. La historia comienza a desarrollarse con la respuesta que Jesús da a esta necesidad y esta situación deprimente de este hombre. Y al ver Jesús la fe de ellos, dice el versículo 2 en su segunda parte. Y ellos, la Biblia no los define, no los identifica, pero pueden ser amigos, pueden ser simplemente familiares del paralítico, muy preocupados por él. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Qué fue lo primero que hizo? Él vio. ¿Pero qué vio? Note que Jesús no vio al paralítico de inmediato, ni la fe del paralítico de inmediato. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio una fe viva, primariamente viva y real, en los compañeros del paralítico. Estos compañeros, igual que el paralítico, tenían una fe viva en Cristo. Y esta es la primera reacción que quiero que veamos frente a esta narrativa. Dijimos que íbamos a ver 3 reacciones distintas frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados en esta historia. Y aquí comenzamos con la primera. Esta es la primera reacción que se presenta. La reacción tanto del paralítico como de sus compañeros. Versículo 2 nuevamente. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Es interesante que tanto Marcos como Lucas y Mateo mencionan a los que traían al paralítico y la fe de ellos. Es posible que fueran amigos o familiares, como lo dijimos al principio. Sin embargo, lo importante es que esta fe de ellos no era una fe vacía, y es el punto que quiero mostrar. Esta fe de ellos era una fe en Cristo, en Jesús. Ellos veían por el Espíritu Santo en Jesús al Mesías, al que Mateo quería presentar. Ellos veían en Jesús al Mesías capaz de sanar a este paralítico enfermo. Esto es importante tenerlo en cuenta para el resto del relato. A modo de aplicación inmediata, para pasar rápidamente al resto del sermón, quiero que pensemos en eso. Y quiero que sea nuestra oración que el Señor nos conceda
tener nosotros ese tipo de amigos o familiares que tenía el paralítico. Tener amigos y familiares y hermanos en Cristo como los que llevaron a este paralítico ante Jesús. Amigos y familiares en Cristo que se esfuerzan por nosotros, que hacen por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Y en este punto pienso exactamente en Proverbios 17, que dice: en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Pero también deseo y oro por el que nosotros también, por el Espíritu Santo, deseemos ser como estos hombres, que hicieron por su amigo y por su familiar lo que él no podía hacer por sí mismo. Y me viene en este punto el versículo de Mateo 7:12, donde el Señor habla de la regla de oro y dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Que el Señor nos conceda amigos en Cristo como estos hombres, pero que nos conceda ser también como ellos. Veamos ahora en este mismo punto algo interesante, y es la reacción de Jesús frente a estos hombres. Vimos que ante la reacción de estos hombres, lo primero que hizo Jesús fue ver la fe de ellos, ya lo vimos. Pero lo segundo que hizo Jesús fue hablar al paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, acabamos de hablar de eso, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No deja de ser interesante que Jesús vio la fe de los amigos o familiares del paralítico, pero se dirigió al paralítico. Y en esta parte quiero que note que Jesús apunta no a la necesidad física del paralítico, como nosotros pudiéramos estar pensando, esperando, sino a su necesidad espiritual, su necesidad primaria. Escuche las palabras de Jesús: ten ánimo, hijo. ¿Por qué? Tus pecados te son perdonados. Uno pudiera pensar, pero bueno, si el paralítico fue buscando sanidad física, ¿para qué o por qué Jesús le da el perdón? ¿Por qué, si ese no era el interés del paralítico, Jesús le perdona los pecados? ¿Por qué, si lo único que quería el paralítico era que Jesús lo sanara, Jesús terminó dándole perdón divino? Buenas preguntas. Sin embargo, para responder a estas preguntas debemos hacernos otras. Y estas son: ¿se equivocó Jesús con el paralítico? ¿No sabía Jesús qué era lo que más necesitaba el paralítico acaso? ¿Se equivocó Jesús en la lectura del momento? ¿Acaso no vio Jesús todo el esfuerzo que hicieron los amigos del paralítico para traerle a él, para que él le sanara? Si uno mira con ojos naturales, pareciera que hay algo en esta historia que no cuadra. El paralítico viene por sanidad, y de momento, cuando está frente al sanador, lo que este sanador le dice es: tus pecados te son perdonados. Pero analicemos. Jesús conocía del paralítico lo que nadie conocía. Todos, incluyendo a los que lo llevaron, conocían al paralítico y de él su condición física y todo lo que podía verse. Pero Jesús conocía el corazón del paralítico. Y ahorita vamos a ver que no solo el del paralítico, el de todos los que estaban allí. ¿Por qué le dijo Jesús tales palabras de tus pecados te son perdonados? ¿Por qué simplemente no le sanó y ya? Pues la razón es que el que conoce el corazón del hombre sabía que había algo superior, de mayor peso, que agobiaba a aquel paralítico. Él sabía que aunque este hombre estaba paralítico, esto no era lo que más le agobiaba a él. Ahora, ¿usted sabe qué es lo que más me impacta a mí de todo esto? Que el paralítico también era consciente de esto. Y Jesús, que conoce el corazón del hombre, entiende que este hombre, más que buscar
sanidad física, lo que quiere es sanidad del alma. Y por eso llega al punto. Y esto es bien extraño, hermanos. Es extraño que esta situación y esta condición deprimente no fuera lo que más agobiara a este paralítico. Y es extraño sencillamente porque para ti y para mí, lo que normalmente más nos aflige son las enfermedades físicas, las situaciones de este mundo caído, el no tener para pagar deudas, el estar enfermo, eso es lo que más nos aflige. Pero ojalá rogáramos en nuestro corazón sin decirle a nadie, como quizá oró este paralítico, porque Dios le concediera perdón de pecados. Jesús sabía que la mayor angustia del paralítico no era su condición física, sino su condición espiritual. Por eso es que al perdonarle los pecados, previamente le dice, llénate de gozo, llénate de alegría. Eso es lo que significa la frase ten ánimo del versículo 2. Esto es, no estés triste, jamás vuelvas a estar triste. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. Esto era lo que más afligía al paralítico. Esto era lo que más lo entristecía. A este hombre en realidad, por la respuesta de Cristo, queridos hermanos, podemos concluir, no le interesaba si seguía paralítico con tal de obtener el perdón de Dios. No le interesaba si Jesús le sanaba o no, con tal de que Dios perdonara a todos y cada uno de sus pecados. Él sabía que tenía con Dios un problema más grande que su parálisis física. Él sabía que tenía un problema con Dios, el cual no podía solucionar por sí mismo ni por sus propios medios. Y sus amigos tampoco podían solucionarlo. Los amigos a lo sumo se limitaban a hacer lo que les correspondía. Él sabía que su condición física era solo un diminuto reflejo de la triste y deprimente y cruel realidad de la condición de su alma. Él era pecador. Él estaba bajo la ira y la justicia de Dios. Y esto era más terrible que estar postrado en una cama solo moviendo los ojos. Él sabía, aunque quizás jamás lo había dicho a nadie, que tenía en su alma una parálisis espiritual peor que la que tenía en su cuerpo. Pero ¿de quién cree usted que fue toda esta obra? ¿Quién cree usted que hizo ver al paralítico su propia perdición y pecado? Solo el Espíritu Santo. Ruego, si hay aquí alguna persona que no ha nacido de nuevo, que el Espíritu Santo le permita ver que en ese estado o condición espiritual en que se encuentra, sin Cristo y sin Dios y sin perdón de Dios, es peor que cualquier situación física deprimente. El paralítico por el Espíritu Santo sabía que su condición espiritual era más triste que la condición triste física que tenía, que la triste condición física que tenía. Él sabía que aunque con su cuerpo no podía moverse y por lo tanto no tenía la oportunidad de cometer muchos pecados físicamente, con todo él en sí mismo y por su propia naturaleza era pecador y estaba bajo el juicio de Dios y no se necesita sino solo de estar vivo para cometer pecado. De modo que el paralítico prefería ir al cielo paralítico del cuerpo que al infierno paralítico del alma. Y cuando Jesús lo vio, lo supo. Amén. Jesús lo sabía y por eso fue al punto del asunto. Jesús lo sabía y por eso lo primero que le dijo no fue sé sano. Lo primero que le dijo fue ten ánimo, no te preocupes, descansa, ten paz, tus pecados te son perdonados. Amén. Mientras los demás podían diagnosticar o decir o ver o creer o pensar que el peor estado o condición de este hombre era la parálisis corporal, él por el Espíritu Santo en su corazón sabía que así no era. Y Jesús, que escudriña los corazones, lo sabía primero que él. Es posible que tú estés aquí y que tu condición física
no sea como la de este paralítico. Sin embargo, solo vives para quejarte. Pero hay una condición peor que esa de la que te quejas. Y si vienes a Cristo con la misma angustia del alma y el mismo desespero y misma convicción espiritual con la que este paralítico estaba frente a Jesús, Él te va a decir lo mismo. Hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Puedes estar enfermo, puedes estar sano, pero ten ánimo que tus pecados han sido perdonados. Amén. Puedes tener deudas, puedes no tener, pero ten paz que tus pecados te han sido perdonados. Amén. Ten gozo, ten alegría. Amén. No creas, amigo, jamás creas que hay algo peor que estar incapacitado espiritualmente. Jamás creas que la salud física es más importante que la salud espiritual. Jamás creas esto, jamás siquiera lo pienses. Puedes irte al cielo enfermo y al infierno sano. O viceversa, puedes irte sano al cielo y enfermo al infierno, que es peor todavía. Lo que quiero que veas en este punto es la irrelevancia de la salud física frente a la salud del alma y a la eternidad del alma, donde debe estar el alma, cielo e infierno. La salud física en este punto es irrelevante. Los problemas que más te preocupan en este punto son irrelevantes. Siempre la salud del alma será más importante y estará muy por encima que la salud física y otras necesidades. Y Jesús mostró este orden. Fue Jesús quien mostró este orden de prioridades. Jesús mostró ese orden al satisfacer con su misericordia como rey compasivo, como rey sacerdote, con su misericordia las necesidades de estas personas y de otras muchas durante todo su ministerio, de este paralítico y de muchos otros. Para Jesús siempre fue prioritario la salvación del alma de las personas. Y escuche, aunque sanó a miles. Iglesia, nunca perdamos de vista este orden de prioridades, tanto al predicar el Evangelio como al vivir el Evangelio. El orden que Jesús utilizó en la vida del paralítico en cuestión nos muestra el orden de prioridades de Él sobre nosotros y sobre su iglesia. ¿Sí? Él satisface todas nuestras necesidades, necesidades físicas, emocionales, etc. ¿Sabes por qué? Porque Él es misericordioso. Y aún oramos y cuando Él quiere sana nuestro cuerpo físico. Porque Él es supremamente hermoso y compasivo. Y tiene poder y se digna en hacerlo. Pero su obra tiene un orden de prioridades sobre nuestras vidas. Y eso lo debemos tener en cuenta al predicar el Evangelio y al vivir el Evangelio. Jamás debemos olvidar esto. Terminamos esta primera reacción frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados, mostrando que tanto el paralítico como sus compañeros reaccionaron con fe frente a Cristo, que obraba salvación y misericordia. Pero veamos nuestra segunda reacción, la reacción de los religiosos de entonces. Versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. La primera reacción del paralítico y sus compañeros, fe en Cristo. La segunda reacción de los escribas del versículo 3, decir que Cristo blasfema. Entre toda la gente que había, que Lucas y Marcos dicen que no cabía en la casa, ahí estaban unos enemigos de Cristo, observando solo para acusarle y condenarle. La razón por la que estos hombres dicen que Cristo blasfema es simple. Los judíos sabían que solo Dios podía perdonar pecados. Los escribas y fariseos eran judíos.
Por eso estos que estaban infiltrados entre la multitud, en aquella casa donde Jesús enseñaba y donde no cabía la gente, tomaron las palabras del perdón de Cristo para el paralítico como una blasfemia. Pero ¿sabes tú cuál era el problema de fondo? El problema de fondo era que ellos estaban frente a Dios y por su propio pecado no se daban cuenta. Ellos estaban frente al Mesías y la única ofrenda de sus labios fue llamarle blasfemo. Ellos estaban escuchando y viendo a Emmanuel, del que cantamos ahorita, a Dios entre nosotros, lo estaban viendo ofrecer perdón gratuito a los pecadores. Y en vez de humillarse en fe ante Él para recibir la salud del alma y el perdón divino inmediato, lo que hicieron fue negar la divinidad de Cristo y llamarle pecador. Ellos estaban frente al Cordero de Dios, prometido desde Génesis 3:15, que quita el pecado del mundo, y el que Juan ha bautizado en el río Jordán en el capítulo 3 de Mateo. Pero prefirieron creer que el pecador era el Cordero de Dios y no ellos. De modo que yo no necesito ser perdonado, fue lo que pensaron. Y el que le ofrece perdón al pecador, paralítico, no es nada más y nada menos que un blasfemo. Estos hombres ese día más que nunca, teniendo la promesa de salvación hecha carne, al alcance de sus manos, cerraron voluntariamente sus corazones para objetar la gloria debida a Dios y negarse a reconocer que quien les hablaba era el Salvador del mundo. Aquellos escribas y fariseos, porque Mateo solo habla de escribas, pero Lucas habla de escribas y fariseos. Aquellos escribas y fariseos prefirieron creer que aquel hombre que concedía perdón eterno, era simplemente un carpintero de los tantos que pudieron nacer por allá en una tierra olvidada llamada Nazaret. Ellos estaban frente a Dios concediendo perdón de pecados, pero preferían creer que estaban frente a un hombre común y corriente, que aún era más indigno que ellos. Un blasfemo. Lo que nosotros no somos, Él lo es, porque solo Dios perdona pecado. ¿Sabe? De acuerdo a Lucas, estos hombres habían venido de muy lejos a este lugar hasta donde estaba Jesús. Ellos habían venido a ver y a escuchar a Jesús, dice Lucas, de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de lugares de 50 y de más de 100 kilómetros de distancia. Y recuerde que no gozaban de medios de transporte, no había mototaxi en aquel entonces. Así que estos hombres habían dado una tarea bien ardua para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero usted sabe qué pasó. Lamentablemente vinieron solo para condenarse más de lo que estaban. Vinieron para perder su tiempo. ¿Por qué? Porque aún viendo con sus propios ojos a Dios en Cristo hecho carne, rehusaron postrarse ante su autoridad, reconocerle como Mesías y pedir perdón por sus pecados. Rehusaron aceptar lo que más tarde declararía el apóstol Pablo en Colosenses, de que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oh amigo, que no sea este tu caso esta mañana. Oh hermano, ruego a Dios que ese tampoco sea tu caso. Que inviertas tiempo, inviertas dinero, inviertas energía para venir cada día de culto a este lugar y no reconozca que Cristo está aquí, que su palabra está aquí exponiéndose con claridad para santificación y perdón de pecados. En Mateo 11 y Mateo 23, más adelante, Jesús se lamentaría por todos aquellos que escuchándole y viéndole hacer maravillas y obras que solo Dios hace, le rechazaron como a Dios, negando que Él fuera Dios. Quiera Dios abrir tus ojos y oídos para que el caso de estos doctores de la ley, no sea nuestro caso. Que escuchando a Dios a través de las Escrituras esta mañana y viéndolo revelados en ella, y a través de los sacramentos endurezcamos nuestros corazones a Él. Que ese no sea nuestro caso.
¿Sabe? Estos fariseos y escribas endurecieron tanto su corazón que todo lo que vieron ese día de primera mano solo sirvió para condenarles más. Solo sirvió para eso. Ellos creían tener la verdad y en parte esto era cierto. Ellos creían tener razón y en parte razón tenían. Y ese es el problema de la religiosidad y de vivir un evangelio con una espiritualidad muerta. Ese es el problema del religioso, que está en otras religiones y también en las iglesias cristianas. Ese es el problema del religioso. Siempre está ciego a la verdad porque vive sumergido en una verdad incompleta. Por ejemplo, estos fariseos que tenían y conocían las Escrituras, sabían que el Salmo 103, hablando de Dios, dice que Dios es quien perdona nuestras iniquidades. Solo Dios, ellos lo sabían. Así que ellos utilizaron la mente que Dios les dio para razonar, y ellos vieron y fueron a la Biblia para investigar, y la conclusión a la que llegaron fue: el que está frente de nosotros no es Dios, es un blasfemo. Para eso utilizaron sus mentes que Dios les dio. Para eso utilizaron la Biblia que tenían en sus manos. Ahora, si de verdad Jesús no era Dios, entonces Jesús ciertamente estaba blasfemando al hacerse igual que Dios para perdonar pecados. Si era cierto lo que ellos decían, Jesús estaba entonces blasfemando al hacerse igual a Dios para perdonar pecados. Y de acuerdo al Pentateuco, tú sabes qué pasa, merecía entonces la muerte. Y los fariseos y escribas sabían eso. Así que ya te puedes imaginar lo que estaban buscando con Cristo. Pero el asunto es más complejo de lo que estos escribas y fariseos pensaban. Porque si Jesús de verdad entonces era quien decía ser, es decir, Dios, entonces quienes estaban en serios problemas eran ellos. Pues estaban peleando y blasfemando abiertamente contra Dios. ¿Entiendes el punto? Si Jesús no era Dios, Jesús era un blasfemo que merecía morir. Pero si Jesús era Dios y ellos no se postraban ante Él, entonces los blasfemos que merecían la muerte eran ellos. Este es uno de los problemas de la religiosidad y el fariseísmo en nuestros tiempos. Este es uno de los problemas de conocer intelectualmente la Biblia sin iluminación del Espíritu Santo, sin la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Estos escribas y fariseos conocían las Escrituras mejor que nosotros. Así que ellos pudieron, la reacción de ellos fue bíblica, y cierro comillas. Bíblica y cierro comillas. Pero por su corazón no regenerado, lleno de religiosidad, no pudieron ver al Cristo de la Biblia, teniendo la Biblia en sus manos y viéndola hecha carne delante de ellos. Reaccionó Jesús frente al paralítico, dándole salvación, en este orden, salvación y sanidad. ¿Cómo reaccionaría Cristo frente a estos escribas y fariseos? Vamos a ver la reacción de Cristo frente a estos escribas y fariseos. Versículo 4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Con esta expresión, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones?, Jesús les estaba demostrando a estos escribas y fariseos de la ocasión que Él evidentemente era Dios, pero aún a eso estaban ciegos. Pudo mostrar que era Dios viendo el corazón del paralítico, ahora pudo mostrar que era Dios viendo el corazón de los fariseos. Jesús estaba demostrándole a estos hombres que Él era Dios, pero lo hizo de dos maneras con ellos. Como primera medida, Jesús a ellos, hablando de los fariseos y escribas, igual que al paralítico, les leyó el pensamiento, les conoció íntimamente el corazón. Ya esto era suficiente. ¿Sabe? Esto es algo que solo Dios puede hacer, según las Escrituras. Esto de conocer los pensamientos de las personas, para los que se asustan mucho por ahí con los brujos y cosas, esto de conocer los pensamientos de las personas, ni los satánicos, ni los brujos, ni los hechiceros, ni magos pueden hacerlo. Algunos cristianos piensan que sí. La Biblia dice que no. Ni siquiera los ángeles ni los demonios pueden hacer eso.
En las Escrituras la omnisciencia es un atributo que pertenece a Dios y solo a Dios. Y es Él y solo Él quien en base a su omnisciencia puede leer, entender y conocer los pensamientos de cada hombre. El Señor conoce los pensamientos del hombre, escribió asombrado el salmista en el Salmo 94:11. En el Salmo 139:12 encontramos también al salmista que sorprendido escribe: oh, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Y ahora escuche esto: desde lejos comprendes mis pensamientos. Y más adelante, siglos después, el mismo Cristo, glorificado en la visión de la isla de Pasmo, le diría a Juan: yo soy el que escudriña la mente y los corazones. Apocalipsis 2:23. Esto, hermanos, no puede hacerlo más nadie sino solo Dios. De modo que estos escribas y fariseos, de momento ahí estaban y no podían negarlo. Se hallaban frente a Dios mismo, escudriñando directamente lo que pensaban. Cristo demostró saber lo que había en la mente y en el corazón de estos compañeros del paralítico en el versículo anterior, y ahora también estaba haciendo lo mismo con estos escribas y fariseos. Les estaba desnudando el alma con su poder de omnisciencia. Pero en vez de postrarse en asombro ante Cristo, o de por lo menos asustarse al ver que este hombre que estaba enfrente les estaba leyendo el pensamiento, ¿sabes qué hicieron? Endurecieron más su corazón. A mí alguien me lee el pensamiento y yo me asusto. Pero ellos ni siquiera eso. Ni siquiera se asustaron. Como segunda medida, Jesús les demostró a estos escribas que Él era Dios y que por ende podía perdonar pecados, no solo porque les conoció íntimamente el pensamiento haciendo un despliegue de su omnisciencia, sino porque además sanó al paralítico. Analicemos brevemente los versículos 5 y 6. ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? Dijo Cristo: ¿los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Versículo 5. Tocante a esta pregunta del versículo 5, es evidente que era más fácil para Jesús y para cualquiera de nosotros decir: tus pecados te son perdonados. Pues en última instancia, blasfemia o no, nadie podía corroborar tal cosa. Yo puedo decir: tus pecados te son perdonados, pero ¿cómo lo demuestro? Así que no hay mucho problema con eso. En otras palabras, antes y ahora cualquiera puede decir a otro: tus pecados te son perdonados, como lo hacen los líderes de la religión popular dominante. Ustedes saben quiénes son. Pero eso no puede comprobarse. Así que en un sentido es fácil decirlo. Con todo Jesús hizo algo que sí podía probar su veracidad, su deidad. Él sanó al paralítico de su parálisis. Amén. Esto es como si les dijera: es más fácil decir tus pecados te son perdonados porque ustedes no pueden corroborarlo, pero ahora voy a hacer algo que no podrán negar. Versículo 6. Pues para que sepáis. Así aparece en la Reina Valera, no sé cómo aparece en la versión de ustedes, la versión que maneja esta hermosa iglesia. Versículo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico Jesús: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús sanó al paralítico no por capricho, Jesús sanó al paralítico para que todos supieran que Él tiene autoridad para perdonar pecados. Por eso sanó al paralítico. Así que el foco de atención no es la sanidad del paralítico. Y ahí nos perdemos un pocotón a veces cuando estamos leyendo la Biblia. El foco aquí no es la sanidad del paralítico. Aquí el foco de atención es la autoridad de Cristo para perdonar pecados y la misericordia perdonadora de Jesús. Qué fácil es leer el pasaje y quedarse con la sanidad del paralítico, como ha sucedido a veces. Pero con esto se pierde realmente lo importante. Dice el versículo: para que sepáis. ¿Para que sepáis qué? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para
¿Para qué? Para perdonar pecados. Este milagro era evidente y estos fariseos y escribas no podían ponerlo en duda. Este y otros milagros realizados de Jesús frente a los ojos de los fariseos y escribas eran las credenciales, de acuerdo a las profecías bíblicas, de que Jesús efectivamente iba a ser el Mesías, el Rey, el sacerdote, el profeta de Dios eterno. Este y otros milagros iban a servir para eso. Este y otros milagros evidenciaban que el carpintero, hijo del hombre, como se describe Cristo a sí mismo, era el largamente esperado Salvador prometido desde Génesis 3:15, del que nos habló el pastor Héctor ahorita. Esta expresión hijo del hombre, de acuerdo a Daniel, pertenecería a través del tiempo exclusivamente a Dios cuando se hiciera hombre. De acuerdo a la Biblia es así. Y pocas veces Jesús se hizo llamar a sí mismo el Hijo del Hombre. Sin embargo, las veces que lo hizo fue para llamar la atención sobre sí mismo, para que todos los que estuvieran a su alrededor supieran que Él era aquel del que había hablado Daniel en su profecía. Esto es lo que significa la frase Hijo de Hombre. Y los doctores de la ley que estaban allí frente a Jesús lo sabían. Ellos leían y conocían y habían estudiado el libro de Daniel mejor que todos nosotros. Ellos sabían que todo lo ocurrido en la vida y ministerio de Jesús encajaba perfectamente con el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. Ellos sabían que todo lo que sucedía en la vida de Jesús cuadraba con aquel al que se le daría toda autoridad sobre el cielo y la tierra, el Hijo del Hombre. Para que sepáis que el Hijo del Hombre, les dijo Jesús. Pero con todo, prefirieron rebelarse contra Dios. Pueden ver aquí el alcance de la obstinación del corazón no regenerado. Estaban viendo al Mesías Rey, al Hijo del Hombre frente a ellos, certificando su vida y ministerio con señales y prodigios que solo Dios, el Mesías, podía hacer. Pero se negaban a aceptarlo como tal y rendirle culto. Es lo mismo que sucede hoy. Tenemos en nuestras iglesias muchos hermanos que creen que si Dios hiciera más milagros, hoy la gente creería. Pero eso es falso. Aquí tenemos a Cristo acabando de hacer un milagro como ninguno de nosotros ha visto. Y estos hombres endurecieron más su corazón. ¿Sabes a cuál conclusión llegaron estos mismos hombres más adelante? Que Jesús hacía estos milagros por poder de Satanás. Así que para esto es que sirven los milagros, para aquellas personas que son obstinadas y duras de corazón, para condenarles más. Si la salvación no es suficiente, un milagro tampoco. Terminamos entonces con la segunda reacción. La primera reacción, los compañeros del paralítico y el paralítico reaccionando y respondiendo con fe ante aquel que podía y tenía autoridad para perdonar pecados. Este segundo grupo reaccionando con incredulidad y llamando a Cristo blasfemo. Veamos brevemente la última reacción que despertó Jesús como perdonador de pecados. Y esa está en los versículos 7 y 8, y es la reacción del paralítico sanado y de las gentes que vieron el milagro de Cristo. Del paralítico sanado, dice el versículo 7, entonces él se levantó, es decir, el paralítico, y se fue a su casa. El que antes había venido cargado, ahora salía caminando. Después de su encuentro salvador con Jesús. El que antes había venido postrado en una cama o una lona, ahora salía con ella en el hombro. ¿Sabe? Este hombre se fue a su casa con una sanidad física. Y si bien esto le alegraba, tú sabes que era lo que más le alegraba. Que ese día todos y cada uno de sus pecados fueron perdonados. Él no solo se fue con una sanidad física, él se fue a su casa con un mejor y más extraordinario milagro, la salvación del alma. ¿Cuál de las dos cosas quieres tú llevarte para tu casa?
¿Cuál de las dos cosas crees tú que llevaba más contento al hombre? Siendo, y quiero que analices esto, ¿cuál de las dos cosas llevaba más contento al hombre, siendo que Dios le salvó antes de sanarle? Mira, este hombre sabía que sano o no, un día, de todos modos iba a morir. Pero con todo, si sus pecados habían sido perdonados por Cristo, su alma sería salva de las llamas del infierno. Esa era su mayor alegría. Ese era su mayor gozo. ¿Cómo es posible que tú estés enfermo? Te pregunto a ti. Y a la vez salvo. Y estés triste porque estás enfermo. ¿Me explico? ¿Cómo es posible que estés enfermo y a la vez salvo y la tristeza de la enfermedad sea superior que el gozo de la salvación? ¿Cómo es posible eso? ¿Acaso no es suficiente para ti el gozo de ser eternamente salvo de las llamas del infierno? Recordemos cómo comenzó todo este relato de parte de Cristo. Comenzó con las siguientes palabras: ten ánimo, hijo, ten gozo. ¿Por qué? Porque tus pecados te son perdonados. Así comenzó esta historia. Queremos ahora la reacción de los que vieron el milagro. Acabamos de ver el gozo del paralítico, no solo por la sanidad física, que cuando el Señor quiere la hace en su soberanía, pero un gozo supremo y mayor por la salvación de su alma. Miremos ahora la reacción de las gentes que vieron el milagro, versículo 8. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. De los que vieron el milagro, dice la Biblia, que alabaron a Dios por la sanidad del paralítico. Eso es lo que nos dice este versículo. El texto nos da a entender que a causa del milagro, incluso tuvieron un temor reverente frente a Cristo. Estos que vieron el milagro parecía, si uno lee así, corriendo, que habían descubierto directamente al Mesías y ahora se postraban ante él. Oh sí, parecía que de momento ellos no eran como aquellos perversos escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron y concluyeron, lógicamente, que tal sanidad había sido hecha por Dios. Sin embargo, quiero que analice dos detalles, solo dos detalles. Por un lado, ellos, escuche, se sorprendieron solo de la sanidad física, y esto fue lo que los hizo glorificar a Dios, lo cual no es malo. Pero sabe, ellos no vieron ni glorificaron a Dios por la salvación del alma y el perdón de los pecados del paralítico. Ahora ve cómo tenían el orden de prioridades invertido. A ellos les alegró que el paralítico había sido levantado, pero ellos no vieron ni les alegró que Cristo hubiera dicho al paralítico: tus pecados te son perdonados. Eso no causó nada en ellos. Por otro lado, aunque estos hombres que se alegraron y glorificaron a Dios por la sanidad del paralítico eran distintos a los fariseos y escribas, reconociendo que era Dios quien había obrado el milagro y levantado al paralítico, escuche esto, con todo pensaron que Cristo era simplemente un hombre excepcional, un hombre cualquiera al que por alguna razón Dios le había concedido o Dios había utilizado para hacer este milagro. Escuchen nuevamente el relato de Mateo. Y la gente al verlo, o sea, al ver al paralítico sano, se maravilló y glorificó a Dios. Estés atento, que había dado tal potestad a los hombres. Ellos reconocían que el milagro era de Dios y que el poder que tenía Cristo era divino, pero contrario a lo que pudiera parecer, no reaccionaron frente a Cristo como frente a Dios, como debían hacerlo. ¿Por qué? Es simple, hermano. Porque Jesús no es un mero hombre, Jesús no es un hombre común y corriente como ellos pensaron. Él era Dios y lo estaba demostrando.
Y sin embargo, solo les alegró que Dios había utilizado a un hombre, a un carpintero, para levantar a un paralítico. Seguían ciegos, igual que los fariseos en un sentido. Uno encuentra personas así en las iglesias, muy contentas porque Dios hace milagros o no hace, pero no sienten nada y se preocupan como debieran por la salvación del alma de las personas. Y en este punto quiero parar un poco, porque tú y yo podemos estar corriendo el riesgo de ser este tipo de personas. Este tipo de personas que vieron el milagro y se maravillaron. Personas que solo ven y miden el poder de Dios y aplauden y glorifican a Dios solo si sana a alguien o hace un milagro extraordinario. Pero que si salva, eso no importa. Eso usted lo puede ver en los carteles de campañas famosas. No dicen ven por tu salvación, dicen ven por tu milagro. Ahora, ¿sabes tú por qué sucede esto? Porque lamentablemente dentro de las iglesias hay personas inconscientes del poder salvífico de Cristo. Y por eso les interesa más lo que pueda suceder externamente en una persona que lo que pueda sucederle en su corazón. Sin embargo, grabe esto en su corazón. La Biblia jamás registra que haya fiesta en el cielo después de una sanación del Señor. Pero sí registra que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Ahora, que la sanidad física fue un inmenso beneficio para el paralítico, sí, claro, y lo fue. No lo estamos negando. ¿Fue extraordinario el milagro de la sanidad sobre él? Sí. Pero es que había ocurrido algo más grande y extraordinario. Y parece que todos estaban ciegos a eso. Aplaudieron el milagro, pero nadie se postró ante Cristo por haber salvado a un pecador. Este auditorio, igual que muchos auditorios hoy, se limitó a lo temporal y lo que se puede ver. Así pasa hoy, hermanos. La gente está propensa a glorificar, a maravillarse y a alabar a Dios solo por algo temporal, porque el Señor les resolvió algún problema. Pero no se preocupan por las almas que puedan ir al infierno, o por si ellos mismos van al infierno. Se pierde de vista la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Hemos visto tres reacciones distintas frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados. Tres reacciones distintas frente a Jesús y su autoridad para perdonar pecados. Una reacción fue la del paralítico y sus amigos. Ellos, dice la Biblia, que depositaron su fe en Cristo, fueron con fe en Cristo. En cuanto al paralítico, tuvo una fe salvadora. Él sintió una honda necesidad de perdón de sus pecados. Para él era más importante una cosa que la otra y Cristo respondió acorde a esa necesidad. Para él era más importante la salvación de su alma que la necesidad física que podía estar padeciendo. Y Cristo le dio entonces no solo la salvación de su alma, sino también en su gracia el milagro físico. Pero llévate el orden de prioridades. Otra reacción fue la de los fariseos y escribas. Ellos rechazaron a Cristo. Lo hicieron igual que los habitantes de Gadara, de donde venía Cristo, que habían tenido a Dios mismo delante de ellos, pero estaban ciegos a Dios. Después de Cristo convertir unos endemoniados y locos en misioneros y evangelistas, los habitantes de Gadara, su reacción fue decirle a Cristo que se fuera de esos lugares. Mi oración es que ese no sea el caso de nosotros esta mañana. Una tercera reacción fue la de las gentes que vieron el milagro. Ellos se maravillaron, sí, adoraron a Dios, sí, pero solo y únicamente por el milagro físico. También estaban ciegos ante el milagro del nuevo nacimiento y del perdón del pecado del paralítico.
estos hombres jamás entendieron el gozo del paralítico. Jamás lo entendieron. Les digo, este hombre pudo irse para su casa